Escándalo en el tenis mundial. Novak Djokovic no se guardó nada y explotó contra Carlos Alcaraz por el calendario de la ATP, y lo peor, lo dejó en ridículo delante de todos. ¿Qué dijo exactamente el serbio? ¿Por qué este conflicto puede marcar un antes y un después en el circuito? Quédate, porque lo que revelaremos hoy te va a dejar con la boca abierta. Un momento antes de seguir con este bombazo, ¿ya estás suscrito al canal? Aquí siempre te contamos las polémicas, los secretos y los cruces que marcan el tenis mundial. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y acompáñanos en cada análisis, porque todavía queda lo más fuerte de este escándalo. Djokovic, número 1 histórico, siempre ha sido crítico con la gestión de la ATP. Explicar el papel de Alcaraz como la cara joven del tenis, símbolo del futuro. En este torneo y momento específico, el choque entre ambos se hizo inevitable. Y atención, porque lo que parecía solo una crítica de rutina, terminó en un ataque directo a Alcaraz, donde Djokovic lo expuso públicamente. Esto no solo enfrenta a dos generaciones, sino que podría reabrir la guerra interna por el control del tenis profesional. El estallido de Djokovic. Explicar qué fue lo que dijo Djokovic. Novak Djokovic no se guarda nada. El serbio, actual número 1 del mundo y uno de los tenistas más influyentes de la historia, volvió a encender la polémica con duras críticas al calendario del circuito ATP, la sobrecarga física a la que se ven sometidos los jugadores y la falta de coherencia en la organización del Tour. Esta vez, el blanco de sus palabras no fue solo la estructura del tenis profesional, sino también las nuevas generaciones, a quienes acusó de aceptar las condiciones impuestas sin levantar la voz. La mayoría de los jóvenes simplemente aceptan todo lo que se les da, sin cuestionarlo. No tienen aún la experiencia o quizás el coraje de hablar cuando algo no les parece justo, declaró Djokovic, visiblemente molesto. Pero si no lo hacen, nada va a cambiar. El cuerpo no puede aguantar este nivel de exigencia durante todo el año. Y ya estamos viendo las consecuencias. La declaración llega justo después de que Carlos Alcaraz, uno de los principales exponentes de esa nueva generación, quedara en el centro de la polémica tras bajarse de varios torneos por molestias físicas. El murciano, que ha lidiado con lesiones recurrentes en lo que va del año, se convirtió sin quererlo en el ejemplo perfecto de lo que Djokovic venía advirtiendo desde hace tiempo, un calendario asfixiante que no da respiro a los jugadores. No es culpa de Alcaraz, ni de ningún jugador en particular. Es el sistema el que está roto, enfatizó Djokovic. Pero si los jugadores no se unen, no se organizan y no alzan la voz, seguiremos viendo a jóvenes promesas desgastarse antes de tiempo. Las palabras del serbio tienen peso no solo por su palmarés 24 Grand Slams, múltiples récords y más de 2 décadas en la élite, sino también por su historial de confrontaciones con las autoridades del tenis. En 2020, fundó la Professional Tennis Players Association, PTPA, una entidad paralela al sindicato de jugadores de la ATP, con el objetivo de dar mayor voz y representación a los tenistas en las decisiones del circuito. La movida fue vista por muchos como un acto de rebelión que sacudió los cimientos del status quo. No es la primera vez que Djokovic desafía abiertamente al establishment del tenis. En 2022 boicoteó actos oficiales de la ATP en protesta por la falta de transparencia en la distribución de ingresos, y en varias ocasiones ha criticado la decisión de mantener torneos en superficies o ubicaciones que perjudican a los jugadores físicamente. Yo llevo años en esto. He vivido las consecuencias en mi propio cuerpo. No hablo por hablar. Hablo porque me importa el futuro del tenis y de los que vienen detrás, sentenció Djokovic, dejando claro que no piensa callar ante lo que considera una estructura injusta. Las declaraciones abren un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre Djokovic y la ATP, pero también exponen una problemática que ya no se puede seguir ignorando. El circuito exige demasiado, y ni siquiera las nuevas estrellas parecen estar a salvo. La respuesta indirecta al Alcaraz. Djokovic arremete contra el calendario ATP y apunta a los jóvenes. Aceptan todo sin cuestionar. Novak Djokovic volvió a prender fuego al debate en el circuito ATP. El serbio, número 1 del mundo y referente indiscutido del tenis contemporáneo, lanzó una dura crítica a la sobrecarga física del calendario, a la falta de coherencia en la organización del Tour y especialmente a la pasividad con la que, según él, la nueva generación acepta las condiciones impuestas. Sin mencionar nombres, pero con una puntería evidente, el comentario pareció dirigido hacia Carlos Alcaraz, recientemente afectado por una seguidilla de lesiones que lo obligaron a bajarse de varios torneos. La mayoría de los jóvenes simplemente aceptan todo lo que se les da, sin cuestionarlo. No tienen aún la experiencia o quizás el coraje de hablar cuando algo no les parece justo, afirmó Djokovic, dejando entrever una mezcla de preocupación y reproche. Alcaraz opta por el silencio. La reacción de Carlos Alcaraz no fue inmediata, y tampoco llegó con declaraciones encendidas.
Fiel a su estilo, el murciano optó por un perfil bajo y evitó alimentar la polémica. En las entrevistas posteriores, se limitó a hablar de su estado físico, de su deseo de volver más fuerte y de su respeto por Djokovic, sin hacer mención directa a las declaraciones del serbio. Esta diferencia de enfoque no pasó desapercibida. Mientras Djokovic es frontal, no duda en confrontar públicamente a la ATP y en levantar la voz cuando algo le parece injusto, Alcaraz representa otro estilo, el de evitar los roces, centrarse en lo deportivo y no entrar en el terreno político del circuito. Dos maneras de entender el tenis profesional y de posicionarse ante la autoridad. La lectura del entorno, ¿Djokovic lo expuso? Entre los medios y en las redes sociales, no fueron pocos los que interpretaron que Djokovic, sin nombrarlo, había dejado a Alcaraz en una posición incómoda. Parece que lo trata de ingenuo, comentaron varios analistas, al ver en sus palabras una especie de reproche disfrazado de consejo. Incluso algunos lo vieron como una forma de marcar territorio, de subrayar su rol de veterano con voz propia frente a una generación que, a su juicio, todavía no está preparada para liderar. Otros, sin embargo, interpretaron las declaraciones del serbio como un llamado de atención legítimo. Una advertencia de alguien que ha vivido las consecuencias de un calendario agotador, y que ahora ve cómo las jóvenes promesas corren el mismo riesgo de desgaste prematuro. ¿Una estrategia para marcar jerarquía? Más allá del contenido del mensaje, la forma en que Djokovic lo expresó despierta una pregunta inevitable. ¿Es también una estrategia para reforzar su autoridad frente a la nueva generación? En un momento en que figuras como Alcaraz, Sinner o Rune comienzan a perfilarse como los herederos naturales del trono, Djokovic parece decidido a recordar que, por ahora, él sigue siendo el referente absoluto del circuito. Y que no solo manda en la cancha, sino también en el discurso. Ya lo ha hecho antes. En 2020, cuando fundó la Professional Tennis Players Association, PTPA, desafió directamente el statu quo de la ATP, rompiendo con años de sumisión institucional. También ha boicoteado eventos, cuestionado públicamente la distribución de los ingresos y criticado torneos por sus condiciones. Ahora, al señalar a los jóvenes, no solo expone una realidad preocupante del circuito, sino que también reafirma su papel como líder incómodo, pero necesario. En ese contraste entre la voz rebelde de Djokovic y el silencio diplomático de Alcaraz, se juega algo más que una diferencia de estilo. Se define, quizá, el tipo de liderazgo que marcará el tenis en los años por venir. Un momento antes de seguir con este bombazo, ¿ya estás suscrito al canal? Aquí siempre te contamos las polémicas, los secretos y los cruces que marcan el tenis mundial. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y acompáñanos en cada análisis, porque todavía queda lo más fuerte de este escándalo. El choque de generaciones. Djokovic como veterano que busca cambios, Alcaraz como estrella emergente que se adapta al sistema. Hablar de cómo los fans lo interpretan. Unos creen que Djokovic tiene razón, el calendario es inhumano. Otros opinan que ridiculizó innecesariamente a Alcaraz. Comparación histórica. Federer, Nadal y Djokovic también tuvieron diferencias con la ATP en sus primeros años. Explicar cómo esto podría impactar la imagen pública de ambos jugadores. Consecuencias a futuro. Djokovic intensifica su cruzada contra la ATP y arrastra a otros jugadores. Alcaraz responde con mayor firmeza en el futuro y se convierte en líder de su generación. La ATP aprovecha esta tensión para introducir cambios en el calendario. Reflexión. Este choque no es solo personal, es político y deportivo. Lo cierto es que Djokovic volvió a hacer lo que mejor sabe, generar debate, dividir opiniones y poner a todos a hablar de él. Y esta vez, la víctima fue Carlos Alcaraz, que quedó en el ojo del huracán. Estamos frente al inicio de una rivalidad fuera de la cancha que puede cambiar la historia del tenis moderno. Ahora quiero leerte. ¿Estás de acuerdo con Djokovic y sus críticas al calendario ATP? ¿O crees que se pasó al exponer a Alcaraz de esta forma? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con tus amigos fanáticos del tenis. Nos vemos en el próximo análisis con más polémicas del mundo del deporte.